Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Guachapori aquí en Televisa Sonora. Yo soy Luis Jaloma. El día de hoy vamos a hablar de algo que básicamente que nos impacta a todos. El tema de cómo nos movemos, en qué nos movemos, por qué nos movemos, no para dónde vamos. Eso es otro Guachapori de temas filosóficos. Eso ya es otra cosa. Pero el día de hoy vamos a hablar de la movilidad, de este término que tenemos ya un par de años, 3, 4 quizás, que se escucha en las noticias cuando se hace algún discurso político o alguna cosa así, que se nos habla de la movilidad. Y para eso, qué mejor que tenernos a un experto de expertos, ya más querido amigo, Miguel Elizalde. Bienvenido a Guachapori, bienvenido a Televisa, bienvenido a Hermosillo, hace rato que no estabas. Muchas gracias, Jaloma, en serio, qué honor estar aquí contigo en el programa y todo un honor, al contrario, estar aquí de vuelta con amigos y qué más que en Hermosillo, ya uno después de unos casi 18 años fuera de la tierra. 18 años que te fuiste ya. Sí, pero aquí saludando a los amigos. ¿Qué va? Siempre. No, ¿qué va? Miguel, pues mira, el tema es largo, entonces vamos entrando. Primero que nada, gracias por aceptar la invitación. Sé que andas con agenda ocupadísima, pero muchas gracias por venirnos a compartir a todos los que vemos Guachapori, a todo el auditorio, estos conceptos, estas ideas sobre la movilidad, que es algo que, como te platicaba ahorita antes de comenzar el programa, pues que es un término o es una palabra que de repente empezó a salir en las noticias, los veíamos en los noticieros, y que los institutos de movilidad o las estadísticas de la movilidad o la ley de movilidad o la movilidad. ¿Qué es la mentada movilidad? ¿De qué se trata? Mira, muy buena pregunta, porque a veces hay confusión respecto a qué es movilidad, si es transporte, en fin, si la movilidad solo es de personas o también es de mercancías. Hablando en términos muy coloquiales, la movilidad es desplazar una persona o una mercancía de un sitio a otro sitio. Sin importar que sea en carro, en tren, en camión, o sea, no importa el medio de transporte. El tema es moverse. Cualquier modo de transporte sería la movilidad. Ahora hay diferentes tipos de movilidad, diferentes prioridades en la movilidad. A veces se usa coloquialmente, a veces, tal vez erróneamente o no, el decir transporte o no, pero la movilidad sería de una persona, porque dices, oye, un peatón es una forma de movilidad y en sí no está utilizando ningún modo de transporte, pues más que sus pies, no está utilizando ningún tipo de vehículo, digamos, para transportarse. O sea, el peatón también es un elemento de la movilidad. No es mira, el primer tema, Sí. Primer cosa que no sabía. Según yo, los peatones se cocinan aparte, pues, ¿no? No, pues mira, mencionaste ahorita lo de la ley de movilidad, por ejemplo. Al principio alguien pudiera decir, oye, es una moda que pasas ahora en lugar de tener en muchos temas de gobierno que regula precisamente todos estos modos de transporte y movilidad, de Secretaría de Transporte, ahora es Secretaría de Movilidad. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, cuando escuchas estos en las noticias, alguna de estas definiciones? Pues que ahora ya abarca más. Antes tal vez solo una secretaría regulaba lo que sería el transporte de carga o el transporte de pasajeros o el transporte urbano de pasajeros. Ahora la definición es más incluyente y se define... Bueno. Eso siempre es bueno. Totalmente. Se define muy bien, por ejemplo, en una nueva ley que se publicó el año pasado, que es la Ley General de Seguridad Vial y Movilidad. Entonces, esta ley atiende muchas de la jerarquía de la movilidad que le llaman como la estructura o las prioridades a través de pirámides. Hay diferentes niveles de pirámides. Una pirámide de la movilidad, por ejemplo, vulnerable, pone en primer lugar el peatón. ¿En primer lugar de qué? En la pirámide de preferencias de movilidad. Por ejemplo, si es una pirámide de movilidad vulnerable, te defino, por ejemplo, los niveles de la pirámide que está en la ley. Ahorita está, por ejemplo, el peatón, y dentro de esa, la parte más alta de la pirámide, que es el peatón, que es la prioridad, es básicamente que se van a definir tal vez muchas políticas públicas enfocándose primero en el peatón, luego tal vez a segundo nivel estén los ciclistas, y en el peatones tienes, pues la vulnerabilidad no es lo mismo alguien que se mueve en una silla de ruedas
que se mueve tal vez con un bastón, ya sea para Claro. apoyarse o un bastón porque no puede ver, o que se mueve tal vez en un vehículo de transporte público, en un autobús. La logística está en la pirámide de la movilidad. También está Ok. lo que sería el uso del automóvil, que varía en la pirámide, y también el uso de las motocicletas. Por ejemplo, hay gente que tiene una pirámide de movilidad sustentable o sostenible. Ok. Entonces le da prioridad al que no tiene emisiones o el que no contamina, que en este caso sería el peatón, El patrón otra vez. y tal vez en último lugar salga el motociclista, que tal vez por cada persona hay un motor. Claro. En la pirámide de la vulnerabilidad tal vez tengas primero al peatón o la persona en silla de ruedas, obviamente, o con bastón, y luego tengas tal vez el transporte público, porque emite menos emisiones un autobús o un metro Claro. o un tren urbano, a lo que sería tal vez el transportarse en avión, el transportarse en Claro, diferentes modos de ahorita que transporte. mencionas eso, me acuerdo mucho de, no sé si te acuerdas de unos anuncios, no me acuerdo si eran de la Autoridad de Transporte de Nueva York o de alguna parte así, que ponían así como que la calle con, no sé, 70 carros, ¿no? Y luego era una foto, y luego la siguiente foto era un camión, o sea, la calle vacía con el camioncito de transporte público, pues, ¿no? Que decían, esto es lo que te ahorras al usar el transporte público, pues quitas a todos esos 80 carros o a toda esa gente y a toda esa emisión. Ahorita que mencionas eso, pues me acuerdo de ese anuncio que seguramente andará rodando por ahí Sí, en alguna parte. y tocas un tema importante porque va muy ligado o totalmente ligado a la planeación urbana, porque ya Claro. cada vez ves tú más definido los cruces peatonales, ves tal vez carriles de ciclistas, entonces viene toda una inercia de, al definir las prioridades de nivel diferente, tal vez antes estaba en primer lugar el carro. Y ahora ya no, ahora está en primer lugar el peatón. A mí me gusta mucho cuando me invitan a alguna plática, pongo una lámina, una presentación, y pongo un cruce peatonal. Antes los cruces peatonales eran un puente. Tenías que subir 200 escalones, cruzar el puente y bajar otros 200 escalones. Pregúntale a los que cruzan la uni, de la uni al Hospital Bueno, General, todo lo que se tienen que aventar. Ahí se le está dando la prioridad al auto, al carro. Cuando el cruce es un semáforo que hace frenar a los carros y no tiene que subir escalones el peatón y cruza la calle, se le dio la prioridad al peatón. Eso es algo muy gráfico, muy sencillo de entender. ¿Quién tiene la prioridad? Es por eso en las pirámides de movilidad lo puedes observar dónde está el peatón, en qué nivel está y tal vez en qué nivel está el carro o el autobús o no sé, el camión de carga y todo esto. ¿Y cuántas pirámides hay? Porque de repente me estás diciendo pirámides y me estoy imaginando un complejo como Teotihuacán, así con la pirámide del no sé qué, del no sé qué, del no sé qué. ¿Cuántas pirámides hay? Y se entrelazan entre ellas, se Totalmente. comunican. Mira, pues usualmente se utiliza la que está en la regulación, en la ley. En este caso hay una pirámide que se definió por ley. Algo muy importante, la movilidad. El año pasado, si no me equivoco, inició entre el año antepasado y el año pasado que ya se concretó, ya está en la Constitución el derecho a la movilidad y antes no estaba. Y eso dio pie a que se hiciera esta Ley General de Movilidad y Seguridad Vial y todo eso. Se optó por una pirámide. Tal vez la pirámide que está en la ley en México no es exactamente igual a la que está en otro país, pero son muy similares y en términos generales, el peatón en primer lugar y tal vez ya sea el vehículo que más o contamine o que sea menos vulnerable en la parte de abajo de la pirámide. Fíjate, porque ahorita que lo mencionas, platicando con un amigo, estábamos whatsappeándonos y le comenté, pues voy a grabar un Guachapori sobre temas de movilidad. Y otro me decía, esos conceptos que se fusilaron de la Unión Europea, donde todos quieren ser todo para todos. Y yo, a ver, pues no, o sea, que funcione en una parte no significa que no pueda funcionar aquí, pues, ¿no? Entonces, estas ideas y estos de poner al peatón primero, todo esto, aterrizándolo. Se aterriza en la Constitución y luego en la ley. ¿Y qué sigue? Lo ideal
es que en la ley se hubieran asignado recursos. No tiene recursos asignados. Entonces, alguien pudiera ser muy crítico y decir, oye, está muy bien. Lo ideal hubiera sido que tuvieran recursos asignados para esto. Se abre la oportunidad de generar fondos y todo eso. Yo creo que es un enorme y un excelente paso tener la ley. Eso da pie que para siguientes legislaturas o gobiernos se le puedan asignar recursos. Pero al menos ya tienes un plan, una estructura, Claro. cuáles deben de ser las prioridades. Muy cierto, tal vez lo que dijo tu amigo. No puedes tomar algo de un país y adoptarlo al 100% igual, tal vez a México o a cualquier ciudad. Pongo Pero un algo se ejemplo. tiene que Sí, hacer, por pues. supuesto. Si dices, oye, vamos a hacer rutas ciclistas en Alaska, híjole, pues hay que tomar en cuenta las particularidades del clima. Pues ahí te quiero ver, ahí te quiero ver. O las vas a hacer en un lugar donde el clima te lo permite, tal vez, como decían en Europa, que quieren hacer mucho tema ciclista porque tal vez el clima te lo permite más. Tal vez el Hermosillo te lo permita en unos meses más que otros, Claro, o en la Ciudad mitad del de año, México. si quieres, pues, ¿no? Exacto. Entonces, ya tienes tú que regionalizarlo a las características de N nivel de variables que se acomoden más a lo que la ciudad o el entorno permita. Pero tocas tema, como decía, importante porque tiene que ver desde la planeación urbana, tiene que ver hasta el uso del transporte y tiene que ver también quién va a pagar el transporte, si es transporte de pasajeros, si es transporte de mercancías. Muchas personas creen que la movilidad solo se refiere al movimiento de las personas y no. También es el movimiento de las mercancías, como te digo, en la pirámide que está en la ley Pues mexicana. Y lo incluye. ocupan el espacio, ocupan las vías, ocupan las carreteras, o sea, participan en los accidentes, son responsables de los accidentes, o sea, se les tiene que considerar a final de cuentas. Es todo un ecosistema y puedes poner tantas variables y adecuar y ajustar y todo. Es complejo y Pues sí, me puedo imaginar. depende mucho, obviamente, de los recursos que tengas disponibles, si va a pagar el usuario, si va a pagar la autoridad, quién es básicamente el que paga tanto la infraestructura, los vehículos, si están subsidiados o no, y ahora entrando un poco tal vez más detalle en vehículos, si es un transporte de personas o de mercancías con tecnologías que reducen las emisiones o no, esa es la pirámide que te digo yo de la sustentabilidad o sostenibilidad, y si utilizan gasolina, utilizan diésel, utilizan metanol, gas natural, electricidad, hidrógeno, en fin. Hidrógeno. Ya en México se presentó recientemente un autobús a hidrógeno en una exposición que se tuvo en Ciudad de México, precisamente de un autobús. Órale. Y obviamente la inversión para tal vez un autobús de hidrógeno es mucho mayor que la inversión para un autobús de diésel. Y va ligado a las emisiones. ¿Cuántas emisiones te tiene un autobús de hidrógeno y cuántas te tiene un autobús de diésel? Y en diésel tienes de diésel normal, del trabajo azufre, o puede ser híbrido, mitad eléctrico, mitad diésel. Bueno, hay toda una selección. Ahorita que dices hidrógeno, de repente me acuerdo del DeLorean de Regreso al Futuro y de una película de Bond donde un Ford tenía un contrato ahí para publicitar los autos y sacaron una versión de una camioneta que traía ahí en el cofre, en el capot, no sé qué, traía hydrogen, no sé qué, como que fuera un prototipo de algo, pues, ¿no? Entonces, pero esto es cierto, pues sí se va a dar, no sigue siendo un tema de laboratorio en alguna parte así. No, ya tienes vehículos, ya digamos que ya pasamos de la etapa de prototipos a la producción de vehículos y ya están utilizando. O sea, hay rutas aquí cerca, digamos, los más cercanos sería California. Hay un par de rutas de transporte urbano de pasajeros que van y cargan con hidrógeno. Un poco un ejemplo del hidrógeno es, bueno, uno es el elemento que más hay en el universo. Claro. Tengo entendido ahí. Entonces, ¿qué es lo complicado? Que para generar el hidrógeno, pues tal vez utilices energía. Y para generar esa energía a través del hidrógeno verde, pues depende qué energía utilizas para transformarlo a Claro, que tienes tanques. que hacer toda la cadena de tal manera Verde. que toda sea verde. Pues, exacto. ¿No? Entonces, ¿qué diferencia hay, por ejemplo, entre hidrógeno y entre una batería? Que el tanque no pesa tanto. Si tú tienes, voy a poner ejemplo de un autobús o un camión vamos a poner un camión de carga. Ya hay tractocamiones de hidrógeno. ¿Cuánto te pesan las baterías de un tractocamión que trae una caja de tráiler?
3, 4, 5, 6 toneladas. ¿Cuánto te pesa el hidrógeno? No tengo el dato exacto, mucho menos. Muchísimo menos porque pues nada. Entonces te da una capacidad de carga mayor. Entonces ya es una decisión de negocio. Eso es cuando son vehículos comerciales. Por eso tú ya decidirás cuánto se tarda en cargar. En hidrógeno se tardará 10, 15, 20 minutos y en eléctrico se puede tardar 2, 3, 4, 5 horas, depende de la tecnología que tengas para cargar. Que ese es otro tema con el cuento de o sea, que ahora que viene la euforia de los carros, de los carros eléctricos al 100, pero pues ¿dónde los conectas? Pues digo, he estado en México, la última vez que estuve en México, pues sí, llegabas a los centros comerciales o algunas plazas de algunas partes y tenían ahí su centro donde nomás llegabas y te conectabas, pues, ¿no? Pero, a ver, no sé, quizás en Tijuana, pero por el tema de California, que está ahí pegadito a San Diego, pero no se me ocurre o no conozco de una parte, no sé, desde Álamos a San Luis no se me ocurre ninguna parte donde haya un centro de carga. O sea, bueno, había uno en una concesionaria que es así como que creo que es el de prueba, ¿no? Pero que tú llegas y conectas tu carro. Pues. Sí, mira, muy buen tema porque depende mucho de la infraestructura, qué tanto se utiliza una tecnología o no. Y otro tema es, no es lo mismo un vehículo personal, un carro, que comprar un camión de carga, porque uno es negocio y el otro es una decisión personal. Entonces, tal vez tú, por convicción personal, estés dispuesto a pagar un porcentaje más, 20, 30, 40, 50% más de lo que te cueste un carro y decir, yo quiero un carro eléctrico. ¿Y dónde lo voy a conectar? Voy a comprar el adaptador para conectarlo en mi casa. Eso pues requiere un gasto mayor. Sí, pero es una decisión personal. Totalmente. Claro. Ahora, si lo haces en un negocio, dices, oye, ¿cuánto se tarda? ¿Cuánto me cuesta? Ahora, tengo que comprar la electrolinera porque no es lo mismo cargarlo en tu casa que cargar una batería de 3, 4 toneladas de una flota de 5, 10 camiones, autobuses o camiones de carga. Y ahí es donde empiezan las mezclas conforme la batería sea más barata y se carguen más rápido. Los vamos a ver más en los vehículos más grandes o vehículos comerciales que se usan para hacer negocio. Nadie compra un tractocamión para irse a pasear, son para hacer negocio y los autobuses por lo general también. Habrá ciertos lugares de la sierra donde a lo mejor sí, pero pues ese es otro guachapore. Oye, está muy interesante, pero bueno, regresemos. En toda tu experiencia, que es mucha, porque si ustedes no saben, Miguel fue, ¿cuántos años? ¿13? ¿12? 12 últimamente. 12 fue el presidente, director ejecutivo. Presidente en la ANPACT. Que es la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones. Todo eso. Entonces se la sabe de todas, ha estado en todas partes. De todos estos recorridos por todo el país y a nivel internacional, extranjero, ¿dónde has visto tú que se ha podido aterrizar o que ha dado un resultado mejor o más eficiente quizás este tema de los cambios en materia de movilidad? O sea, que de repente dijeron, ¿sabes qué? Quítame esos camiones, ese transporte público que tiene muchos años, que contamina demasiado y ponme eléctrico o ponme híbrido o sea, que ya no sea de diésel, que sea de gasolina. O sea, este tipo de cosas. ¿Dónde ha sido más exitoso que tú hayas visto? Híjole, es compleja la pregunta porque depende del modo de transporte y te voy a responder con varias opciones. Por ejemplo, si tú te vas al modelo de utilizar la bicicleta, pues tal vez sea Holanda. Si te vas al modelo de utilizar el transporte, digamos, de pasajeros en autobús, tal vez sea en Santiago de Chile. Si te vas donde tal vez hayan utilizado más autobuses eléctricos recientemente, muy cerquita a Colombia y Brasil. Si te vas a China, son los que más están produciendo vehículos eléctricos, pero cuando lo promedias por per cápita, por persona, claro, pues ya no pinta mucho. La ecuación se cae, pues. Yo te diría, muy personalmente, creo que California, en Estados Unidos, es una entidad que por sí sola sería una potencia mundial económica, claro. Precisamente por los recursos que tiene y que puede inyectarle
Inclusive tiene una agencia de gobierno que se llama CARB, California Air Resources Board, que es líder no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial en políticas públicas de movilidad, de la reducción de emisiones y de todo esto. Lo que sí es que tienen una muy buena cartera. Claro. Entonces tienen muy buen presupuesto. Entonces tienen 30, 40 programas para transporte de pasajeros, escolares, están reconvirtiendo escolares, te dan subsidios muy grandes y es con mucha inversión, muy costoso, pero es digamos, un esquema muy holístico o integral, okay, en el que involucra desde infraestructura para peatones, involucra fomentar autobuses, fomentar autos ligeros, fomentar camiones de carga. Todo, ¿no? Y ya no nomás es eso, que es la parte, digamos, del Departamento de Transporte de California, sino también el Departamento de Energía. Porque cuando tú cambias todo a reducir emisiones, ya sea eléctrico o hidrógeno, California es de los dos mucho más eléctrico, más del 99% y un poco de hidrógeno, tienes que cambiar tus fuentes de energía. Entonces, no es lo mismo hacerlo en California, que tal vez utilices más energía solar o energía eólica por le dirían aquí con los abanicos. Con los abanicos, claro. Con las, digamos, estas pues hélices que generan la energía. En realidad me va a corregir que no son abanicos, ¿no? Pero entonces... Sí son, déjense de cosas. Y porque luego vas a cargar un carro y tienes prendido una planta de gasolina para cargar el carro, que no, entonces estás perdiendo el objetivo. Sí. Entonces tienes también que cambiar la energía, y este programa integral que también lo involucra el gobierno federal de Estados Unidos para diferentes planes, te cambia desde la generación de energía, que es cada vez sea más limpia, hasta la implementación en lo que saldría en el tubo de escape, y ahora que ya no traen tubo de escape. Entonces, y crece en la infraestructura. Claro, si son cero emisiones, pues ya no te cambia todo eso. Entonces dicen, ¿cómo se miden las emisiones? Bueno, del tubo de escape hacia afuera, pues en muchos son cero. No tiene tubo de escape, sí. ¿Por dónde se va? ¿Qué veo yo? Yo creo, Jaloma, yo creo que, por ejemplo, en México o en muchos países de Latinoamérica, que tal vez no tengan los presupuestos que tienen estos países, vamos a ver una transición a cero emisiones. Todo viene de los acuerdos que ahorita son la COP, miramos en la COP 28, surgieron con los acuerdos de París, muy ligado a la movilidad. Mira, el 30% de las emisiones del mundo están ligados al transporte. Entonces... Pues es bastante, y es un área de oportunidad bastante grande para desarrollar todo este tema de innovación y de tecnología nueva, pues. Por eso ahorita lo que decías de las pirámides, por eso ahora no nomás es movilidad, ahora es movilidad sustentable o movilidad sostenible. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es tanta las emisiones que tienes que reconvertir esto? Porque si no, de aquí al 2050 si se calienta la Tierra más de 1.5 grados o hasta 2 grados, se pierde mucho todo el mundo. Sí, entonces va ligado a estos acuerdos internacionales, a que no se incremente, y la forma más fácil de reducir, es más fácil reducir las emisiones en transporte que en la generación de electricidad, por ejemplo, todavía. Entonces, por eso recientemente escuchas muchas opciones para reducir esto por el beneficio para todos. Por eso a veces dices, oye, a ver, por eso en muchos países hay incentivos y estímulos, porque el beneficio no es necesariamente solo para el usuario que compra el carro eléctrico. El beneficio también es para el vecino, porque estamos respirando el mismo aire. Entonces ahí depende qué tanto le invierte, ahí sí es un tema de política pública de gobierno, en reducir emisiones, porque el gasto en salud pública va a ser menor en términos respiratorios. Claro, todo se va ligando. Pues, exactamente. Todo se va ligando. Entonces, menos emisiones, mejor salud, significa que un niño pierde menos días de clase porque le dio el ataque de asma, lo que significa que le va mejor, lo que significa que cuando cumpla 22, 23 años que se gradúe, pues va a tener un mejor promedio, lo que le va a permitir tener un mejor trabajo, lo que le va a permitir comenzar de nuevo el ciclo, pues, ¿no? O sea, totalmente. O sea, sí, es que son temas, te digo, es que son temas muy, muy apasionantes, pues, que de repente uno se queda, es que es muy técnico, es que se pierde, pero, o sea, sí te llega a casa, pues, sí son temas que te tocan la puerta de casa y decir, oye, esto te interesa, pues, o te debiera interesar. ¿Qué estamos haciendo mal los usuarios comunes en temas de movilidad? Híjole, muy buena pregunta. Yo creo que una parte es tratar de, la misma pirámide te dice, hasta por salud de uno,
tratar de caminar cuando podamos caminar. No necesariamente si tienes un carro, tienes que estacionarte enfrente del lugar, ya ni puedes a veces, ¿no? Entonces, sí tratar uno desde por misma salud pública es tal vez caminar cuando debas o puedas caminar, utilizar el transporte público cuando por tiempo y precio te pueda convenir, a veces es por necesidad. Claro. Y ya poder utilizar el transporte ya individualizado de personas cuando lo vayas a utilizar diferentes. Ahora, en algunas ciudades o países es opción de cada uno. En otros es cuando interviene el gobierno y cada vez vas a ver más intervención del gobierno. ¿Quieres estacionarte? Te cuesta tanto. Claro. ¿Quieres lo premium, pues? Tener un vehículo individual para ti? Te va a costar por impuestos tanto. Entonces, si no se hace por las buenas, se va a empezar a hacer por las malas, claro. o con esta política pública del garrote y la zanahoria, ¿no? Del balance que hay. Entonces, ves unos lugares donde se tienen recursos para dar más incentivos, en otros donde se va solo la regulación. Creo que la solución es un balance entre los dos. Y tienes que ver las particularidades. Si en una ciudad, por ejemplo, no se tiene un buen transporte público, pues necesitas un vehículo personal o ahora uno de estos vehículos compartidos en una plataforma que puedes moverte, que tal vez no sea la opción ni más barata, pero tal vez sea la más rápida o claro. Por eso se fomenta mucho el tema del transporte público y transporte masivo de pasajeros por los beneficios que tienen en todo este sentido. Si no, pues el transporte individual y ya es una decisión personal, depende de los recursos que alguien tenga, si puedes dar el paso a un vehículo cada vez más limpio, más eficiente, pues tratar de darlo, pero ya como convicción personal. De eso menos, es lo que sí se puede hacer. De menos que estén al día con sus servicios, pues, ¿no? Para el tema de las emisiones. De menos. Mira, había una campaña en una ocasión en Costa Rica, una persona nos lo presentó muy interesante, que decía, a ver, si vas a utilizar transporte público, hasta por salud, decía, bájate una estación antes de la estación para caminar. Pero era utilizando el transporte público. Si vas ligado a todo el tema, porque todo está ligado a la salud pública, sí, ¿no? Miguel, pero el clima en Costa Rica es agradable, bueno. pues, o sea, en Costa Rica ahí te bajas una estación antes, te compras algo rico, algo tropical y te vas caminando muy a gusto. Aquí donde tú me digas, bájate una cuadra antes en agosto con 45, 50 grados, te vas a decir, a ver, ¿qué te pasa? No, tiene razón, pero empezamos la plática. Son ejemplos así, pues. Donde sí se puede aplicar, ¿no? Claro. Obviamente, porque no se puede aplicar en todos lados. O en Estados Unidos te dan incentivos 60, 50, 70, 80% del valor. En México va a ser muy difícil que se pueda hacer eso. Entonces, necesitas encontrar el balance, ser muy creativo y tratar de encontrar. ¿Qué puedes hacer tú como ciudadano? Tratar de usar el transporte público lo más que puedas, donde se pueda. Ese es un tema que creo yo, y será supongo para otro momento, que va más allá de la movilidad. Porque todavía para nosotros, por lo menos en el noroeste, por lo menos en Sonora, yo quiero mi carro. Yo quiero mi carro. Y así vaya al Oxxo a media cuadra, me voy en el carro. Independientemente de que haga calor, de que haga frío, de lo que sea, es que es mi carro. O sea, tenemos una relación muy fuerte con nuestros vehículos y pues muchas veces, aunque pudiéramos hacerlo, decir, pues es que me voy a ir a la escuela y me voy a pasar todo el día, pues me voy en el transporte público, me voy dormido los 20 minutos que me voy a tardar en cruzar la ciudad o lo que sea, pero no, mejor me voy en mi carro. O sea, tenemos que cambiar eso, pues. Todos estos proyectos de movilidad, todos estos conceptos, teorías, leyes, nos dan avenidas a los usuarios para soltar nuestros carros un poquito y decir, mejor me voy en el camión o mejor de menos comparto carro con alguien o procuro, pues, no sé, aprovechar lo público más que lo privado. Mira, sí, como bien dices, es donde se pueda. Por eso dices, ¿qué puedes hacer como persona? Tal vez si tienes carro y tienes la posibilidad, dices, o voy a trabajar, tomo 3 o 4 rutas de transporte público, no me sale más barato comprar un carro usado o
y que pagar el transporte público. Puede ser, o sea, tiene que ser una decisión también económica, de economía familiar, no nomás en las empresas de transporte, tiene que ser una decisión comercial, también es de economía familiar. En algunos casos, el transporte público puede ser el 30% de los ingresos de una persona. Claro. En muchos lugares de México es aproximadamente, no varía, 25 a 35. Entonces, eso Sí, porque tienes que tomar varios, ¿no? en donde se pueda. ¿Qué es lo que se está haciendo en algunos casos? Vemos, y por aquí en Hermosillo, aquí en la sede, vemos, yo recuerdo hace 10 años, no había tantos edificios como están construyéndose ahorita. Las torres, dices. Las torres. Eso, en teoría, puede ayudar a tener una mayor concentración. A veces vas a decir, pues yo quiero mi jardín, vas a decir también, pero... Y curiosamente, fíjate, esto de las torres yo lo escuché hará 15, 20 años con alguien que no me acuerdo el nombre, pero me tocó una charla sobre temas de planeación urbana. Y nos decía que en una ciudad como Hermosillo, el objetivo tendría que ser crecer hacia arriba, porque llevar los servicios hasta quién sabe dónde es muy caro, porque pues las calles y que no sé qué, y luego que hacer los corredores de sombra y los corredores de viento, que un montón de cosas, para lo que iban a servir construir estos edificios más altos, que la gente viviera en vertical. Y esto, te digo, lo escuché hace un montón de tiempo. Es lo mismo, traducido si quieres, al tema del transporte es, pues mejor el camión público, el camión urbano, que el auto personal, pues, ¿no? Que es más eficiente, si quieres. Mira, me voy a regresar a la primera pregunta que me hiciste. ¿Qué es la movilidad? Cuando se hace un análisis en una situación, no vamos a decir Hermosillo, puede ser Tijuana, como decías, que ahora nos están viendo por allá, y en otras ciudades del noroeste, lo ideal, hasta por misma calidad de vida de las personas, porque aquí se pone el peatón, por decir, a la persona ante todo, como primer prioridad, sería estar en un área cerca de tu lugar de trabajo, o fomentar tal vez mayor trabajo en casa, que es uno de los aprendizajes que desgraciadamente nos trajo la pandemia. Claro. Entonces, eso te aumenta la calidad de vida en lugar de estar en el transporte público, porque otra queja es decir, oye, es que en un carro hago 20 minutos de ida, 20 minutos de regreso, y en el transporte público hago 1 hora y media, entonces son 3 horas. Entonces tienes que encontrar obviamente el balance, pero si estuviera cerca los destinos de empleo, con cerca los destinos de vivienda, no se puede dar en todos los casos, yo lo sé, pero las autoridades, el gobierno pudiera planear. Si ya sabes que hay un flujo permanente de personas de ciertas zonas, de ciertas zonas de una ciudad a otras zonas industriales o de trabajo, tratar de hacer tal vez rutas de transporte de pasajeros, digamos, express. Claro. ¿No? De una zona a otra zona, eso. O ahí es donde también interviene las empresas, también hay una responsabilidad social de las empresas que cada vez debe tomar, que en muchas ocasiones permean este tema con el transporte de personal. Te ofrecen en la misma empresa un transporte de personal con 2, 3, X paradas en ciertas zonas, y puedes tú concentrar. Que aquí lo hace, si no me equivoco, pues lo hacen la industria maquiladora, lo hace, y creo que Ford lo hace también. Creo que me ha tocado ver de algunas cadenas de supermercados, también de los empleados que tienen que salir muy noche, ese tipo de cosas que les ponen porque no todo es responsabilidad del gobierno, obviamente es el que regula y todo, pero tiene que facilitar estos beneficios que por tener una mayor calidad de vida. Entonces, no siempre puedes escoger el lugar donde trabajas, ni sí puedes escoger el lugar donde vives o donde te alcance vivir. Entonces, encontrar estos balances como persona, como individuo, tiene también una responsabilidad también de la empresa donde vayas a trabajar, tiene que tener responsabilidad también las autoridades. Obviamente, lo que pueda, por los recursos que tenga la familia o la persona, hacerlo. A veces puedes decidir estar en una zona por la escuela, si tienes hijos o no tienes hijos, o claro, porque te gusta vivir cerca de tal lugar o no. Volviendo al tema, es desplazarte de un lugar a otro. ¿Cuánto tiempo te va a tomar? Si ese tiempo lo prefieres tomarlo desplazando o estando con tus amigos, con tu familia, descansando, en el cine, no sé, con claro, eso de que no te gusta el cine, ¿verdad? No, para nada, no, ni voy.
Ni voy puro en el teléfono, puro en el teléfono. Oye, es que nos vamos yendo, nos vamos yendo, nos vamos Sí. yendo, nos vamos yendo, ¿no? Bien me dijiste, es que esto se va, se va, se va, se va. Pero regresando a estos temas básicos, por estas ideas básicas de esta modalidad para principiantes, si quieres. ¿Cómo se cruza la buena voluntad de un ciudadano con su entorno? O sea, ya hablamos del transporte público, ok, pero resulta que pues no es nada más el transporte de personas, es el transporte de mercancías. Y ahorita, una de nuestras grandes adicciones como sociedad, pues es comprar en línea. Lo que significa que sí, tú no vas a la tienda, no te subes al carro y vas los X kilómetros y te bajas y te regresas y compras y te regresas, pero traes a una batería de carros que cada vez son más, haciendo entregas, ahora sí, casi 24 horas, porque a mí me han llegado a entregar paquetes a las 11 de la noche. Entonces, ¿dónde se cruza eso? Porque eso también es un tema de movilidad. Totalmente. Y no solo, y cuando se refiere a compras, son desde que te pueden llegar una camiseta hasta que te puede llegar una hamburguesa, ¿no? Claro, porque tú dijeras, bueno, no es carga consolidada, pues no es que te llegue el día de hoy, aquí está su paquete con todo lo que pidió, oiga, ¿no? No, pues pedí la hamburguesa, pero resulta que al rato, a las 2 horas me llega lo que compraste en línea en una de las tiendas y luego lo que compraste en la otra tienda y así. Entonces, mira, tomemos el ejemplo, por ejemplo, de una prenda de vestir. Esa prenda se fabricó tal vez en X lugar del mundo. Vamos a poner que se fabricó en Asia. Se transportó muy probablemente de Asia a un puerto por barco, que es lo más probable, y llegó a Lázaro Cárdenas, o etcétera, en México. Luego se transportó a un centro de distribución, muy probablemente en un tractocamión, y llegó tal vez a un centro de distribución en Querétaro o en Ciudad de México. Y tal vez esa prenda se transportó después en otro camión o en un avión vamos a poner Hermosillo, que estamos ahorita, a Hermosillo. Y luego de Hermosillo tal vez llegó en una camioneta o en una motocicleta a tu domicilio. Fíjate todos los modos de transporte es un montón. que pasó. Y todo esto en menos de una semana porque te garantizan que en 5 días está, pues, ¿no? Exacto. Y eso es en algo que tal vez que se preparó un alimento en algún lugar de la ciudad y se transporta en motocicleta. Varía mucho. Hay compromiso. Por eso ahora tiene que cambiar la mentalidad. Bien lo preguntaste, ¿qué podemos hacer nosotros como personas? Ahora, tal vez no tengas las opciones, como decías, oye, pues necesito un carro, porque no hay transporte público o es inviable, o es demasiado caro o demasiado tardado para lo que puedo hacer. Bueno, tal vez si vas a comprar, tienes la capacidad de comprar en línea esa prenda de vestir, a veces te dan una opción, ¿quieres que te llegue mañana o quieres que te llegue pasado mañana? Con lo que vas a ahorrar emisiones, vas a tener cargas considerables. Bueno, eso que tal vez a ti no te cuesta mucho. Y te vas a ahorrar 10 pesos porque también hay un... a veces te ahorras, a veces no, porque lo pones y no te ahorras. Sí, a veces tienes razón. Sí, dices, pero ahí es una motivación el descuento. Si puedes, estás dando un beneficio en N variables que no necesariamente es un beneficio económico para la empresa. Es un beneficio que se traduce en menos emisiones para la sociedad. Esos son de los compromisos que tal vez te deberíamos de poner las empresas cada vez más. ¿Qué puede hacer el ciudadano en eso? Oye, escoge esa opción. Eso puede ser una opción para el que tenga capacidad. Oye, si no tengo capacidad y me tengo que ir al centro a comprar la camiseta, bueno, pues tendrás que ir a comprarla porque el otro día tienes que aparecer y si no vas con esa camiseta de ese color, tal vez no te reciban en la escuela o en el trabajo. Claro. Sí. Entonces, cuando tengas la opción de tratar de pensar un poco en el medio ambiente, pensando en varias cosas y una decisión, es difícil, es muy difícil en términos de cambiar la cultura, de cambiar la mentalidad que tenemos. Híjole, eso. Es que te oigo hablar y pienso es que tienes que replantear tu día a día, tienes que replantear tu minuto a minuto, o sea, desde decir, bueno, voy a tratar de usar menos el carro para ir a trabajar o para ir a la escuela, para ir al seguro, porque tienes la cita que tardaste 6 meses en que te llegara, o sea, tienes la cita y te tienes que llegar temprano. O tengo que ir a hacer fila para trámite, lo que sea.
Entonces, implica desde replantear tu día, desde me tengo que levantar 1 hora antes de lo que generalmente me levanto, para que independientemente de que me tarde 20 minutos en bañarme y 10 minutos en desayunar y lo que sea, pues tengo que caminar a un punto donde me voy a subir un camioncito para llegar y luego caminar desde donde me deja ese camioncito a donde voy para más o menos llegar. Totalmente. Llegar a tiempo. Y ¿sabes qué, Jaloma? Las nuevas generaciones están acostumbradas a todo y ya. Mis hijos no conocían los comerciales, hasta que ahora todas las plataformas empezaron a poner comerciales, depende del paquete que tienes, ¿no? Y la paciencia de las nuevas generaciones. De que son 30 segundos, espérate. Exacto. Entonces, híjole, por eso digo, no va a ser nada sencillo. Uno, pues está acostumbrado a los comerciales. Sí, claro. Los veíamos en la televisión y yo tratando de explicarle a mi hija, no, mijita, este programa que tú ves ahorita, yo tenía que esperar una semana y estar enfrente de la tele a las 8 de la mañana para volverlo a ver. Sí. Y tú ahorita dices, ¿por qué no puedo ver el otro capítulo ya? Porque no los veo ya, ¿no? Bueno, lo mismo es en los productos, en las cosas. Entonces, encontrar este balance, híjole, va a ser complicado. Tiene que ser un tema integral. Decisiones personales, decisiones de política pública, decisiones hasta de las mismas empresas que puedas tener estas opciones, y va a ser un cambio poco a poco que tampoco va a ser ni en todas las ciudades ni al mismo tiempo. Un grave error sería tratar de tomar un ejemplo que funciona, lo mencionabas ahorita, yo lo mencionaba en Holanda, y obligar ciertas características de Holanda, de Alaska, de Ciudad de México, de Los Ángeles, Tijuana, etcétera, en una ciudad que no tenga las condiciones para poderlo hacer. Sería un enorme fracaso sin considerar las opciones. Es decir, habrá cosas que funcionen y habrá cosas que no van a funcionar. Te pongo un ejemplo. En alguna ocasión, antes de estar en la ANPAC, yo trabajé en el gobierno federal. Yo regulaba el transporte de carga y pasaje. Por eso también hablo mucho de camiones y autobuses, porque estuve en la SICT ahora casi 6 años. Entonces, me acuerdo, recuerdo una vez me invitaron, pues lo voy a decir, fue en Suecia, en un evento de la OSD, invitaron a 6 especialistas, gurús de la seguridad vial del mundo, y 6 personas que yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Que le llamaban los practicantes, o sea, los que vivían al día a día la regulación. Okay. Curiosamente eran los más jóvenes ahí, porque fue hace como 14 años. Seguimos siendo jóvenes, Miguel, seguimos siendo jóvenes. Y para mí fue toda una experiencia, bueno, hay que aclarar, viaje todo pagado por la OSD. Y la aportación que yo decía era precisamente esa, porque hablaban de temas de seguridad vial, el tema de peatones. Decían, mira, necesitamos poner, decía un ejemplo más acotamiento. En todas las carreteras tiene que haber una mayor cantidad de acotamiento. Y luego de repente levanta otro experto. Sí, dice, no más que en África, cuando se puso el acotamiento, se aumenta el número de muertes de atropellados. ¿Cómo? Dice el otro. Imagínate el del país africano explicándole no me acuerdo si era Israel o Canadá, ¿de qué me estás hablando? Porque el momento que pones el acotamiento, todo el mundo se subió al acotamiento a vender productos. Cosa que ves aquí en la carretera. Entonces, había un accidente y atropellaba inclusive. Se llevaba el del acotamiento. Exactamente. Claro. Aquí, como dicen, es la economía del tope. En cada tope alguien te vende algo en México, ¿no? Sí. Entonces, vamos a fomentar la economía. ¿Cómo? Vamos a poner más topes. Claro. No. Claro. Verás, déjame te platico que bueno, entonces, la idea es buena, pero estuvo muy interesante esta parte, porque una de las conclusiones que fue la aportación después de poner este ejemplo, yo te digo, oye, a ver, no puedes aplicar todo lo que está en los países más desarrollados por tema cultural, de política pública, porque hay una cultura tal vez de renovar los vehículos y de hacer ciertas cosas en un país que está en vías de desarrollo, que no tiene ni toda la infraestructura, ni el tema de la calidad, bueno, el tema de cultura diferente a los de otros países. Entonces necesitas considerar las particularidades de cada país para adoptar ciertas características. En aquel entonces era de mejorar la seguridad vial de un país para trasladarlas a otro. Creo que aplica en este tema de la movilidad. Claro. No puedes tomar exactamente algo que funcione en un lugar y esperar que funcione exactamente igual en otro lugar. Fíjate que me acuerdo en los 90s,
cuando se introdujo un proyecto Transmilenio en Bogotá. Y estábamos en la universidad y nos pidieron que hiciéramos un par de cosas ahí para ese proyecto, era con Naciones Unidas. Y una de las cosas que me llamaba la atención era ver los foros que se hicieron, porque pues tenían que construir por el medio de... estaban metiendo un tren, pues estaban metiendo un metro, estaban metiendo un tren ligero, un tren suburbano, como le quieras decir. Y cómo le iban a impactar a toda la gente de a pie, de bicicleta y de motonetas, como les dicen, ¿no? Y de motocicletas, como la introducción de este proyecto, porque les iba a tumbar áreas por las que generalmente ellos transitaban. Entonces ahora iba a haber un pilar deteniendo una vía, pues, o algo así. Entonces, sí nos pega, o sea, cuando se hacen ese tipo de cambios radicales de infraestructura, nos pega de una manera bastante complicada. Ahora, ¿cómo podemos irnos adelantando a esos impactos? O sea, desde por ejemplo, yo tengo una empresa, ¿ok? Tengo una empresa de camiones, ojalá, que venga, manifiesta. Y resulta que estoy en Tijuana, por ejemplo, y que los uso porque llega un montón de mercancía de todas partes y la voy a cruzar a California porque en California están los hubs, los centros de distribución de agroalimentarios y todo lo que quieras. Y en ese ir y venir, ¿cómo me preparo yo para enfrentarme al caso de California, por ejemplo, donde la ley ya cambió, donde ya me exigen, ¿sabes qué? Tu tractocamión de diésel de alto azufre puede hacer, pues, ¿qué crees? Aquí ya no juega, pues, porque aquí ya es eléctrico, ya es, o es, no sé, solar, hidrógeno, lo que sea, pues. ¿Cómo se pueden ir preparando las empresas para el golpe que viene, pues? Porque va a llegar. Ese es un golpe que va a llegar. Tarde que temprano, pero va a llegar. Mira, el ejemplo que pones es muy bueno porque California es de punta de lanza. Inclusive lo que define California en el mundo, en Estados Unidos, luego va a ser adoptado por varios estados. Entonces, alguna regulación ahorita de California. Y precisamente, como ejemplo, se acaba de dar el primer cruce del primer tractocamión eléctrico que cruzó por la garita de Otay, precisamente en Tijuana. En Tijuana. Para los que no están escuchando por allá, saludos. Una empresa se llama Valley Express y cruzó, es una empresa de mexicanos. Digo, okay. Tienen sus negocios ahorita, la frontera es otra dinámica, ¿no? Claro, puedes tener una empresa... es otro país, sí. Eso es otro territorio. Entonces es una empresa de origen mexicana, digamos, que puede tener su razón social en Estados Unidos, en México. Aquí lo importante es, pues, de empresas mexicanos, que precisamente porque California te exige ciertas regulaciones cada vez de vehículos más limpios y va hacia las cero emisiones, que puede ser eléctricos o de hidrógeno, yo creo que ahorita es más viable eléctricos, cruzó el primer tractocamión, en este caso, de Estados Unidos a México. ¿Y cruzó para cargar? Bueno, depende si traía la mercancía, okay. Si es de origen, destino, para donde puede cruzar para ambos lugares, ya sea de Estados Unidos a México. O sea, una transacción comercial. Es una transacción de carga con un tractocamión, con una caja de un tráiler. Cruza. Órale. Es un primer ejemplo que acabamos de ver hace unos días, va a ser todo un hito esto. ¿Qué hay detrás de todo esto? California anunció desde hace 10 años que iba a tomar ciertas acciones, no las tomó de un día para otro. Y California dijo, a ver, primero vamos a pasar del diésel con azufre al diésel sin azufre, que le llaman diésel de ultrabajo azufre, que eso reduce NOx, material particulado, etcétera, emisiones contaminantes. Luego dijo, a ver, las empresas grandes que tengan más de 50 vehículos, digo, son muchas particularidades. Sí. Tienen que tener a partir del 2024 determinado tipo de vehículos de carga, al menos el 10% de su flota de camiones cero emisiones. No te obliga a que sea eléctrico. Puede ser hidrógeno, pero ahorita te da para el eléctrico. Claro, sí, es lo que te alcanza. Y luego para el siguiente año 15 y así sucesivamente. Y hay una fecha límite para que solo las fabricantes, eso es para los transportistas
que operen con su flota en California. Entonces eso obliga a los transportistas mexicanos que tienen que cruzar y trabajar en California porque entregan mercancía. Entonces, si es una empresa de más de 50 vehículos, va a tener que cumplir cada vez más a 10%, 15, 20, 30, hasta llegar a un porcentaje. O sea, la educación forzada, pues. Es lo que te digo. O te aclimatas o te aclimatas, sí, pues, ¿no? Pero California te ofrece incentivos. Entre más pequeña la empresa, te ofrece más incentivos que si la empresa es más grande. Oye, necesito comprar un cargador y ponerlo en mis instalaciones. Te ofrece un incentivo económico también para hacerlo. Que no van a estar de por vida. O sea, te ponen las pilas literalmente o te llevas. Pues aquí también, no sé si todavía existe, pero yo me acuerdo cuando recién comenzaron los carros, los híbridos, antes de, que supongo que con los eléctricos también, pues el tema fiscal te beneficiaba de que te permitía no sé, antes podías descontar nada más el IVA del carro, ahora podías descontar todo una cosa así, no me acuerdo muy bien, que supongo también algo así se tendría que traducir para los camiones y todo este tipo de cosas. Y mira que no nos hemos metido trenes, aviones, barcos, todo eso que también son elementos de la movilidad, quiero pensar. Sí, el ejemplo que decías de California es muy bueno porque te va a obligar la regulación de otra entidad y de otro país a hacerlo, porque si no te quedas sin el negocio. Entonces ese es un ejemplo interesante de las características de la frontera y particulares de esta regulación que se va a ver. Luego va a seguir Nuevo México. Todavía no ha anunciado ni Texas ni Arizona sus regulaciones. Son rejeros, pero les va a caer. Sí, pero ahí viene Nueva York, Montana, etcétera, etcétera. Hay 6, 7 entidades que ya van a replicar todo lo que haga California. Por eso es importante lo que haga CARB, esta agencia de California. Ahora. Fíjate que ahorita que la mencionaste, me puse a pensar, y es algo que no sé si el nombre venga desde entonces, pero yo me acuerdo cuando Schwarzenegger fue gobernador de California, él fue un súper impulsor de esta transición tecnológica, de esta innovación hacia las cero emisiones, hacia lo verde, hacia este tipo de cosas. Digo, dentro de su agenda, el tema ambiental estaba muy, muy alto. Sí. De hecho, él pues se movía en carros eléctricos, y yo me acuerdo una Homer eléctrica, me acuerdo que nos mostraron por ahí en algún momento. Y vienen hace 20 años, estoy hablando de eso. Desde entonces viene, y creo que aquí la palabra clave a lo que preguntabas es la planeación. Lamentablemente no tenemos una planeación como nos gustaría aquí en México, a veces no se nos permite. Yo alguna vez pensaba, oye, ¿por qué no planeamos? Y alguna vez llegué a una conclusión, tal vez en mis ratos de reflexión. A ver, supongamos, vamos a poner el ejemplo del aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Qué hubiera pasado si alguien, en lugar de comprar, no sé, el 100% de los metros cuadrados que compró, dijera, no, este aeropuerto va a ser fundamental los próximos 50 años, hay que comprar el doble de tierra? Claro. ¿Qué hubiera pasado alguien? ¡Ey! Compró el doble de tierra que no era necesario. ¡Híjole! Sí, hubiera sido un mitote, ¿no? Y hubiera sido todo un mitote. Entonces dices, ¿será que no planeamos o será que la misma sociedad no te permite planear porque dice, gastó de más? Claro. Entonces, hay otras prioridades. Pues, exactamente. ¿No? Entonces, es complicado. Es complicado. Siempre me ha tocado estar de la parte de la autoridad, me ha tocado estar de la parte del usuario, me ha tocado estar de la parte, digamos, gremial, de industria. Y ya cuando lo ves de todos los ángulos, dices, híjole, alguien puede decir esto, alguien puede decir otro. Bueno, está como la historia, ¿no? Del niño, el adulto mayor y el burrito, que no la voy a platicar ahorita, pero pues la pueden googlear ahí. Sí, ya sé cuál. Y sí, más o menos así estamos de repente. Entonces, la solución es planear. Yo creo que aquí puede ser planear y no necesariamente dejárselo al gobierno. Que sea una planeación de esos planes que ha habido. Tú los conoces muy bien, sí. Jaloma. Oye, una visión al 2050, 2060, 2070, donde participe la industria o los empresarios. Es que tienen que. La academia y también que participe las autoridades en turno. Y que sea algo que se respete y que no tenga ni banderas, ni colores, ni nada. Y que digan, hacia allá queremos llevar determinada ciudad, estado o país con una planeación y verdaderamente comprometerse. Porque si no, el que llega cambia las cosas, el que llega cambia desde la administración del parche, pues claro. Y no me estoy refiriendo nomás a gobierno, de empresarios o no, todo, etcétera. Todo. Porque siempre hay un interés de la empresa, de un interés comercial. Nosotros mismos también, como consumidores, también de repente no planeamos nuestro consumo también, ¿no? Oye, Miguel, se nos está acabando el tiempo, me faltan 3 horas. Pero definitivamente
te quiero agradecer que hayas estado con nosotros, que sea la primera de varias, porque creo que ese tema de la movilidad en específico en nuestro entorno va a cobrar mucha importancia en los próximos años. Por el tema del calentamiento climático, por el tema del costo de los combustibles, por el tema de que por lo menos Hermosillo está cruzando, estamos a punto, si no es que ya cruzamos el 1,000,000 de habitantes, con lo que implica otro juego de problemas que requieren soluciones de movilidad y un montón de detallitos que van saliendo. Espero que lo hayas pasado bien. Por supuesto. Y que te queden las ganas de volver a grabar otro Guachapori aquí en Televisa. Al contrario, muchas gracias. Como tú lo dices, movilidad. La misma palabra lo define. Esto es muy dinámico, está en constante movimiento y está cambiando. Y por supuesto, sería un honor poderlos acompañar con alguno de todos estos giros que platicamos ahorita y nos echamos otra hora de plática en Guachapori. Claro que sí. Miguel Elizalde, muchísimas gracias. Y pues, como todos los programas, es después de que se transmite por teleabierta, lo pueden encontrar en el canal de YouTube de Guachapori, así como en todas las plataformas donde usted prefiere escuchar y ver sus podcasts. Esto fue Televisa Sonora. Yo soy Luis Jaloma. Hasta la próxima.